¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Héctor. Como les dije, soy el productor fui el productor de Candle Night, cofundador de Dragma Studios. Muchas gracias por venir. Este es el deep dive detrás de la producción de Candle Night. Un poquito de contexto, pues en Dragma Studios somos un estudio mexicano en la mayoría, al menos los fundadores somos de aquí de Mérida, Yucatán. Este, y pues bueno, quería presentarles un poquito sobre Candle Night, si no lo conocían. Salió el 31 de mayo de 2023. Este, no creo que se vea muy bien el trailer en Zoom, pero bueno, esperamos que se vea al menos un poquito bien. Pues bueno, Candle Night es un juego 2.5D de acción-aventura plataformero. Salió para PC, próximamente consolas, tal vez. No puedo decir mucho más de eso. En el que el jugador controla, pues, este candelabro Candle Knight, y entre más ataca a algún enemigo o alguna vela, pues más calor genera y hace más daño, ataca más rápido, pero recibe más daño. Este deep dive, yo quería hacer tal vez hasta un enfoque un poco más, um, digamos, académico que reflectivo, como suelen ser. Quería mostrarles un poquito nuestros procesos, cómo le hicimos, porque honestamente cuando empezamos no sabíamos qué estábamos casi haciendo, y pues fuimos agarrando mucha experiencia, en que pues, yo también trabajé pues ya en juegos un poquito más grandes al mismo tiempo. En general, pues fuimos mejorando nuestros procesos. Entonces voy a hablar un poco rápido porque hay mucho que ver. Quería como explicarles cómo fueron los procesos. Tal vez puedan agarrar algo de aquí, o tal vez alguien de futuras generaciones pueda pues, usar esto de referencia. Ojalá. Eh, pero bueno. Eh, y disculpen, pero a mí me gusta mucho usar títulos de canciones que me gustan y son relevantes al tema como títulos. Entonces, los títulos están en inglés, pero porque son canciones. Si identifican las canciones, me alegraría mucho ver en el chat que lo identifican. Pero bueno, les quiero dar un poco de overview de toda la producción. Tal vez les ayude si no han decidido algún software o qué onda. Pero bueno, para producción usamos, bueno, perdón, si tienen dudas, porfa, pues las pueden hacer en el chat en cualquier momento, y pues ya que acabemos, pues las voy respondiendo. Bueno, en cuanto a software que usamos para producción, usábamos Jira, que no hay mucha sorpresa ahí si alguien lo ha usado, Trello y Discord. Discord fue muy importante. Voy a meterme en la mayoría de algunos de estos. Para documentación y diseño de juegos y niveles, usábamos Google Drive y Draw.io o Diagrams.net. Usábamos Krita para 2D y Photoshop. Para 3D usábamos Blender y Substance Painter. Para programación, Unreal Engine y GitHub. Para audio usábamos Reaper y Ableton. Y para el diseño de audio usábamos también pues, el mero motor de Unreal. Hubo software que usamos y no nos sirvió, por lo cual lo dejamos de usar. Maya LT fue uno de estos. Era una versión accesible indie de Maya. Sin embargo, eran tantos problemas que honestamente no valía la pena, que sí costaba muy poquito. Entonces lo dejamos de usar por completo. Valió la pena solo cambiarnos a usar Blender para el 3D y ya. Honestamente valió la pena rehacer todo, que todas las rigs y animaciones, a el dolor de cabeza que era Maya LT. Asana es un software, es una herramienta muy bonita. Sé que varias personas de aquí les gusta y lo han usado. A mí me gusta, se me hace muy bonito, pero la verdad no la encontré muy práctica para cosas como programación y world building, pero para arte estaba increíble. Usaron GitHub para Source. Sí lo usamos, no lo recomiendo mucho. Recomiendo más Perforce, pero bueno. Y usamos en Wise dejamos de usar Wise porque lo intentamos usar como una herramienta para diseño de sonido, pero la verdad era una herramienta muy robusta, y pues como que sí no teníamos pues ese entrenamiento, y pues al final intentamos dejar de usarla.
se volvió como un malware que no podíamos sacar del proyecto de Unreal hasta como en 2 años después. Pero es un programa muy, muy bueno. La verdad, yo sí recomiendo usarlo, solo tengan como gente especializada en eso, ¿no? No es tan fácil de agarrar y aprender. Software adyacente que usamos, que también, pues no sé si les sirva para mejorar sus procesos, por eso lo pongo aquí. Me gustaría pues ayudarles de nuestras experiencias y lo que hemos aprendido. SyncSketch se volvió imprescindible para animación y eventualmente VFX y marketing, porque subíamos las animaciones grabadas, se le dice Playblast, si las grabas directito el motor, y las podíamos ver entre muchas personas, hacer nuestras anotaciones, dibujitos, cosas así, y nos funcionaba perfecto. Por ejemplo, aquí podemos ver el desarrollo de una escena de presentación de un jefe, un cutscene. No tiene cortes de cámara porque pues es el whip, pero pues ahí pueden ver cómo lo podíamos ver entre muchas personas. Y pues nos iba diciendo, ok, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle aquí este frame, este frame. Y pues era súper útil para todos los de animación. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando estábamos checando la animación de bloqueo, es como la revisaba, por ejemplo, aquí Mario, y dice, ok, ¿sabes que esta pose no tiene equilibrio, no es una pose muy fuerte? Y hasta le dibujaba encima. Esto está increíble y pues hasta era una manera muy rápida de evaluar los trailers. Y sabes que esto, quítalo, esto ponlo, reemplázalo, o en VFX, como sabes que así no teníamos que estar sacando pues contenido adicional, ¿no? Entonces yo se los recomiendo mucho, se llama SyncSketch. En otro que tal vez ya conozcan, OBS, sobre todo los que les gusta streamear, los y las que les gusta streamear, gracias a sus perfiles de grabación, teníamos un perfil para gameplay y uno para marketing. El de marketing grababa 60 frames sin perder nada de calidad, pero nos generaba archivos muy grandes. El de calidad más baja era pues para ver clips, bugs, etcétera, además de que evaluar otros juegos, porque nosotros estudiamos otros juegos para ver qué nos gustaba y qué no. El que encontré fue aquí de Kingdom Hearts usando Gamepad Viewer y OBS. Captura el momento en el que tú estás, o el botón que estás usando tú, y pues ya nos deteníamos a ver, ok, cómo reacciona, no nos gusta, qué podríamos aprender nosotros, etcétera. Entonces yo les recomiendo mucho OBS. No me voy a detener a explicar esto, pero eran los settings que nosotros usábamos por si les puede servir. La versión de High Quality para trailers, no les recomiendo si tienen una compu que no es muy buena. Y pues el otro es, pues técnicamente cualquier programa de grabación podría ser el truco, pero me gustaba mucho cómo nos preservaba las 60 frames por segundo a una calidad bastante buena y un buen tamaño. Aquí a la derecha. Si les interesa, pues pueden tomarle un screenshot o algo así después. Bueno, les dije que me gustaban canciones que eran relacionadas al tópico, entonces vamos a hablar de producción. Bueno, el equipo principal, este videito lo hizo nuestro compositor, que hay gente que lo conoce, se llama Derek, todo un personaje. Pero bueno, para que no se aburran. El equipo principal fue de 14 personas, sin embargo, si contamos freelancers, QA testers, 7 personas de localización, practicantes, en general, tuvimos 40 personas que trabajaron en Canalite en diferentes momentos, en diferentes disciplinas, no eran todos haciendo el mismo, o sea, lo mismo. Supongo que lo interesante es que en todo el tiempo de producción que tuvo, casi 4 años, solo hubieron 2 personas en tiempo completo todo ese tiempo, lead programmer y animación 3D. Todos estábamos de medio tiempo, pues teníamos que trabajar de tiempo completo. Sin contar la localización, 80% del equipo es completamente mexicano, pero no éramos un grupo de amigos que desde la prepa queríamos hacer un juego, nos fuimos encontrando y fuimos viendo quién funcionaba y quién no, y fuimos armando pues el equipo. Todo era completamente remoto, por cierto, y sigue siendo. Para no aburrirlos mucho de producción, les explico rápido, éramos desarrollo ágil como la mayoría de videojuegos. Solo usábamos un poquito de planeación de cascada para como planear a largo plazo. ¿Sabes qué? Para el verano de este año quiero que tengamos estos milestones. Así es como creo que los vamos a llegar. Ya que empezamos, pues era ágil, entonces las cosas cambiaban, los tiempos modificaban y eran sprints de cada 2 semanas, junto con las juntas diarias de Scrum, o le decíamos dailies nosotros. Y además teníamos revisiones semanales por departamento. Si sentíamos que alguien necesitaba un poquito más de dirección, le dábamos hasta 2 semanas, 2 revisiones por semana. Lo más importante era no abrumar gente con juntas, porque siento que es algo que pasa muy seguido.
y pues por experiencia como que no quería que pasara. Mencioné también Discord. Discord nos sirvió muchísimo para la comunicación. Suena un poquito exagerado cuando dicen es que la comunicación es muy importante, pero la verdad es que lo es. Sin la buena comunicación, este proyecto jamás hubiera terminado y Discord fue indispensable. Les muestro aquí cómo se ve un poquito de nuestro Discord, por si a alguien les sirve de referencia. Tenemos roles según pues tu función, producción, dirección, etcétera. Y tenemos canales de texto y audio. Bueno, y de voz depende de pues la disciplina, ¿no? Algo que también hacíamos mucho se llaman nicknames. Entonces, no importaba cómo se llamaran, si se llamaban Master Gamer 69, como quieran, el nickname era tu nombre verdadero. O sea, y pues bueno, como no nos conocíamos todos en persona, al menos al inicio, al asignarles rol, era como muy evidente que, ¿sabes qué? No sé quién, pero necesito que alguien de UI me ayude. @UI y taguea a esa persona automáticamente Discord. Era muy, muy útil y nos ayudaba mucho. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el canal de Concept Art, aquí a la izquierda, cómo nos subían. ¿Saben qué? Aquí hay renders de la armadura, aquí hay exploración de cómo se ve, diferentes materiales. Y pues bueno, hablando de materiales, aquí están las texturas. Y pues les poníamos ahí nuestras reaccioncitas de aprobación, no aprobación. Y pues nos ponían como que, ¿cómo se ve? Ya íbamos checando. Como mencioné, tenemos juntas. Lo ideal era tener una junta, como tomar nota durante las juntas para que hubiera pues un log con las cosas siempre y cuando se subiera a un canal donde solo el producer, o sea, yo podía comentar y subir las notas para que pues, la gente pudiera hacerle referencia cuando quisieran. Saltando a Google Drive, ¿cómo lo usábamos? Pues lo usábamos así, cada departamento tenía su propia carpeta, los archivos más importantes no tenían carpeta y usábamos el folder de builds antes de usar Steam. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien testaba el juego les mandábamos el .exe a publishers o a personas. Ocurrió un incidente que me da risa ahorita, pero no es gracioso. En algún punto llegaron a existir dos carpetas en Unreal Engine que se llamaban Game Design y Game Design. No sé quién hizo esa atrocidad, pero me molesté y les puse un orden. ¿Saben qué? Este es el orden de las carpetas en Unreal Engine. Hay un Google Sheet que tiene todo el folder management y desde entonces la estructura era obligatoria y los regañaba cada que veía archivos en lo loco. Gary dice, la nomenclatura es importante. Sí, yo soy muy de cuidado con la nomenclatura, cuidado con la estructura. Yo soy así, entonces pues así forcé mucho esto. Para Jira, creo que no es nada que si alguien no sabe Jira nunca ha visto, pero si alguien está considerando usarlo, teníamos fases, el backlog, que es donde van todas las tareas que nos han asignado o se están planificando, qué es lo que van a trabajar, qué es lo que están trabajando. In review era, ok, ¿saben qué? Este bug lo arreglamos, lo pueden checar, o ¿saben qué? Esto está terminado, es lo que buscaban, etcétera. Y pues done significa que ya está terminado, se cierra el ticket, cuando acaba el sprint se limpia esta parte del tablero y empezamos otro ciclo de 2 semanas. Un ticket se veía así, usábamos epics que son tareas muy grandes y contienen otras tareitas, si tenían dependencias, si teníamos un documento que usaría referencia, checklist, quién lo hacía. No éramos muy quisquillosos con los tiempos porque eso ya se me hace demasiado. Además, como la mayoría estaba en tiempo completo, era muy difícil muchas veces atinarle a tiempos. Entonces, con la comunicación constante era realmente cómo se arreglaba estos problemas. Un mejor ejemplo, por si alguien no sabe qué es un epic o nunca lo ha usado, el epic es una tarea grande que contiene mini tareas. Lo usamos ahorita para los patches. El patch 1.0.2 tiene todos estos bugs o arreglos que quieren modificar. Ok, entonces cuando acaban todos los jueves que salgamos patch, yo voy aquí, etiqueto en programación, tenemos un thread de patch notes, etiqueto a Mario porque él postea en Steam, arreglamos esto, y él ya va y lo postea. Ok, espero no ir demasiado rápido, pero pues bueno, hay mucho que cubrir. Luego voy a hablar un poquito de cómo funcionó el game y level design. Pero una imagen que, pues bueno, si alguien ha estado en cualquiera de las dos posiciones, no me va a dejar mentir. Esto ha pasado bastante. Pues sí, era como pan de cada día para nosotros.
Yo empujaba mucho a que documentáramos todo porque pues soy muy como pragmático en ese aspecto. Entonces, para unificar todos los documentos teníamos un formato y ese estaba establecido. Aunque era imposible tenerlos actualizados al 100%, esto nos dejaba eliminar posibles blockers como que, ¿sabes qué? No entiendo muy bien esto que me dejó la nota del game designer, pero está enfermo, así que voy a esperarme 2 días a que regrese. No, puedes leer la documentación en Google Drive, está todo en carpeta, es fácil de encontrar. Y así podíamos también pedir cosas entre departamentos. Aquí les dejo un ejemplo de como documentación que usábamos para controles, por ejemplo. Cuando cambiamos la vida, todas las fórmulas matemáticas están ahí, no me voy a meter a eso. Tampoco quiero ser como tan técnico en este deep dive. Si queríamos pedirle cosas a otro departamento, por ejemplo, también nos servía, ¿sabes qué? Quiero que el jugador cuando Canlight deje de caminar, no solo se detenga, que como que le gane la inercia un poquito, depende de qué tan rápido va. Ok, eso implica animaciones y eso implica programación. Vamos a pedirlo y vamos a ver si vale la pena, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo lo pedíamos. Un poquito del formato, lo armamos dependiendo de nuestras necesidades. Considerábamos que era muy importante usar bullet points, títulos, subtítulos y tablas de Google Docs. No le poníamos páginas. Google Drive tiene una manera de ponerlo pageless. Si trabajan con SharePoint y Word, pues no se puede, creo. Cabe aclarar que no usábamos todos los departamentos. Es como un template general que armamos. Ya, pues muchas veces hasta era demasiado texto, ¿no? Pero era particularmente importante porque enlistaban referencias o incluso valores de Unreal que necesitábamos testear específicamente. Aquí podemos verlo. Aquí a la izquierda puedes saltar directo a lo que te llama la atención. Entonces, pues bueno, no me quiero detener a cada uno, pero por ejemplo, User Story jamás lo usamos, o sea, lo usamos como 4 veces, pero pues a veces valía la pena. Y las variables de Unreal pues eran muy importantes. ¿Sabes qué? Quiero yo como game designer poder controlar qué tan rápido cae Candlelight. Pues bueno, vamos a pedirles esta variable, etcétera, etcétera, etcétera. Otra parte de game design era el playtesting, una muy importante que honestamente me hubiera gustado que implementáramos antes en el desarrollo de lo que se empezó a testear más. ¿Qué consistían? Sesiones 1-a-1 con el game designer o la game designer y un playtester por 50-70 minutos en Discord. Las organizábamos en tandas y con diferentes objetivos. Los game designers no podían interrumpir a menos que el juego crashara o no supieran cómo continuar. De plano ya decían me rindo. Y al final les hacíamos unas preguntas predefinidas y decidíamos, pues, decidían conmigo y producción qué era viable modificar y qué no. ¿Sabes qué? Se quejó de muchos orbes. Nada, ¿sabes qué? Nada, no sabe de qué está hablando. O ¿sabes qué? No le quedó claro dónde pisar. Ok, vamos a evaluar un poquito esto. ¿Qué es lo que no le queda claro? Pues por la iluminación, tal vez la animación no está dejándolo claro. ¿Qué han hecho otros juegos? ¿Cómo podemos investigarle? Cosas así. O sea, realmente hacíamos un análisis muy extenso ya que terminábamos la ronda. No eran preguntas generales como ¿te gustó o no te gustó? Había tests así, pero estos no eran esos tests. Esos los usábamos para level design. La verdad, ya como siendo muy honestos, el diseño de niveles fue uno de los más afectados por los cambios constantes de scope del juego y la falta de experiencia que teníamos en ese momento. Pero los procesos que usábamos hacíamos planos en Draw.io, que creo que ahora se llama Dragon.net. Esto nos servía de guía muy básica para movernos al motor y hacer blocking ya con cajitas grises, grayboxing. Porque, pues bueno, si el juego es divertido con cajas, va a ser aún mejor cuando lo implementemos todo. Luego hacíamos las sesiones de Kleenex testing, que es lo que les mencionaba, de que, ok, ahora sí, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Te dio trabajo? No queríamos ser muy técnicos, pero era como checar qué tanto se divertían, qué tan difíciles podían llegar a ser, ¿no? Se iteraba y bueno, aquí ya era un ciclo. Si estaba bien, pues pasábamos a hacer dressing y diseño ambiental. Si no, vamos a seguirle trabajando poco a poco. Al final del día fue un proceso un poquito torpe. Me hubiera gustado optimizarlo un poco más y planeo mejorarlo en futuros juegos. Aquí les muestro un ejemplo de cómo se ve, por ejemplo, un nivel en Candlelight en Draw.io, que fue un poco más simplificado. Está como, ok, ¿qué tiene cada cuarto? Y luego, ok, por cada cuarto, ¿qué eventos hay? Está demasiado detallado, pero bueno, es como un ejemplo de cómo usábamos todo esto y pues sirve mucho para planear alrededor, pues en la preproducción más que nada. La verdad, ya en la producción es un poquito demasiado.
UI. El UI fue uno de los departamentos más interesantes porque durante todo el desarrollo de Canlight, diría de los casi 4 años, más como el 80% estábamos idos a usar este UI. Uno circular, medio Kingdom Hearts esco y una flamita en medio. Estaba muy bonito, pero ¿qué notábamos? Que la gente no lo entendía. La gente no lo usaba. En Canlight, entre más calor tienes, más daño haces, pero más daño recibes. Lo cual es como, y te haces más rápido, entonces pues es como para speedronear. Pero pues la gente no entendía. O sea, de plano era como, ¿por qué tomé más daño esta vez? ¿Qué pasó? ¿Por qué me morí? ¿Cuándo me debería curar? ¿No? Entonces, después de experimentar mucho, llegamos al UI final, en el que literalmente son rombitos como corazones de Zelda. Entonces, si a la izquierda ves que cambió el color, pues vas a tomar más daño, pero tú vas a hacer más daño. Entonces, pues así fue como lo logramos implementar. Así se veía el juego cuando empezó el desarrollo, así el primer UI ever. Todavía pueden ver los placeholders por ahí en todos lados. Canlight se ve muy diferente. Luego acercamos la cámara igual, pero el UI cambió. Ignoren que es azul, pero como seguía muy, como que no llamaba la atención, la verdad. La gente no, su primer instinto cuando tomaba daño no era ver cuánta vida tenía, era solo como, ay, ¿qué pasó? O, ay, me pegaron. Entonces, ya es como se ve el juego final. Ahora es como muy claro cuando tomas daño. Por ejemplo, aquí, cuando el jugador se recupera vida, tiene como animacioncitas. Cuando gana vida, se ve como gana el rombito. Cuando sube de calor, por así decir, como que va cambiando el normal, mediano, alto, y esta era la máxima cantidad de vida. De hecho, lo puedes pasar sin la máxima cantidad de vida. Es como un poquito opcional eso. Aquí les muestro nada más súper rápido cómo se ve. Notan como cada golpe hace que suba esto y pues va subiendo de nivel. Entonces como que es un poquito más claro que estás ganando algo, además de que los VFX empiezan a aumentar de intensidad poco a poco. Bueno, no sé si se veía bien, pero bueno, esperemos que sí. Aquí como testeando pantallas, por si alguien no lo sabe, usábamos la W, no porque sea LOL en japonés, sino porque es la letra más grande, digo, más como ancha del abecedario, entonces nos permitía testear, ok, tiene suficiente espacio para palabras largas, porque no podíamos controlar, pues no sabíamos como que la localización, cómo iba a ser. Y aún así el alemán, si planean meter su juego en alemán, tengan cuidado, son palabras muy largas. Y pues bueno, aquí podemos ver otras pantallas, como testeábamos cuando subías de nivel las armas. Testeando aquí en diferentes idiomas cómo se veía la font cuando ganabas una habilidad. En japonés, sí, no debería tener ese signo de exclamación, ya lo sé, pero bueno, estábamos testeando espacios, localización, etc. Saltando a concept art. Les voy a mostrar aquí unos sketches de Candle Knight. Así se veía originalmente en los primeros drafts que hizo nuestro director de arte, que se llama Carlos Basto, por si lo ubican. Muy inspirado en a mano de Final Fantasy y Square Enix. Bueno, ya no está en Square Enix, pero de Final Fantasy. Pues sí, aquí hay diferentes exploraciones. Por ejemplo, cómo se vería, qué tal si cuando gana mucho calor, ¿no? Entonces, como que unas cuantas exploraciones de personaje, diseños de enemigos, todos están en el juego. Exploraciones del mood, de la iluminación, del final boss, cómo se vería, cómo funcionaría. Y si quieren ver más, los invito a comprar el concept artbook. Yay, está en Steam. Pues bueno. Vamos a hablar un poquito de 3D. 3D me digo no solo modelado, sino también texturizado, entre otras cosas. Sí, un poquito shameless, pero es que estoy muy orgulloso de los chicos. Bueno, y las chicas. Bueno, para 3D usábamos Blender en su mayoría, si no es que casi por completo, pero nos tuvimos que cambiar porque Maya estaba muy caro, muy caro para un indie al menos. Candle Knight es nuestro único personaje con versión high poly y low poly. Si alguien sabe mucho de 3D, sabrá que eso no es común, pero pues queríamos ahorrarnos ese tiempo y lo truqueamos mucho con texturas. Candle Knight tiene un modelo de alta definición de 2,5 millones de triángulos, pero la versión del juego solamente tiene 32,000.
eso es muy poquito. Los ojos de Candlelight, de hecho, son planos, parecen como, como si tuviera lentes de sol, porque el alfa parece como que parezca fueguito. Y teníamos un presupuesto de modelos muy, muy, muy conservador. La verdad, esto es nivel Play 4, finales de Play 3. O sea, aguantan mucho más, muchísimo más los juegos, pero pues porque cuando empezamos no ni siquiera entendíamos cómo era un rango, pues nos sirvió a nosotros. Los personajes no se podían pasar, eran de 14,000 a 19,000 polígonos, los enemigos de 8,000 a 14,000, los props héroes de 24,000 polígonos aproximadamente, las armas de 4,000 a 10,000 dependiendo de su complejidad, y los props escenarios variaban mucho, pero pues obviamente no nos pasábamos de 24,000, ¿no? Fuimos bastante conservadores porque queríamos que eventualmente llegara a Switch o consolas pues, menos poderosas. No los quiero aburrir con cosas demasiado técnicas, entonces voy a pasar medio rápido con esto, pero el texturizado usábamos el método ORM, en el cual en vez de tener 3 texturas diferentes, combinaba todas a uno en R, G y B, la ambient occlusion, la roughness y el valor metálico. Nuestros materiales eran PBR porque pues Knight tiene una armadura metálica, entonces pues era muy importante que tuviera PBR. Aquí podemos ver una comparación de los shaders normales y los PBR. Entonces, cuando alguien dice texturicé para Knight un personaje, ¿qué significa eso? Pues que tiene un mapa de albedo difuso de color, normales, que es la como rugosidad, ORM, que es ese combo de 3 texturas, alfa y emissive separado. Sí, el emissive y el alfa estaban separados porque no siempre eran lo mismo. Por ejemplo, hay una mosquita que tiene alitas. Entonces, de hecho, no todos los personajes tenían emissive y alfa. A veces solo era negro. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso. Como el jugador, como el personaje del jugador realmente ocupa, digamos, pues menos de la mitad de la pantalla, podíamos hacer varios truquitos y muchas veces por eso podíamos truquear que no tuvieran high poly muchos modelos. A distancia y así como chiquitito, aquí lo único que hice fue copiar el render de Knight y hacerlo chiquito. La verdad se pierden detalles chicos y esos detalles chicos hasta empiezan a verse como muy ocupados, como demasiadas cosas, como que tu ojo empieza a divagar. Entonces, pues no, era una pérdida de tiempo pues, detallar todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? La mayoría de los detalles venían realmente de las normales y pues, del brillo, o sea, de la roughness. Y pues eso nos ayudó bastante tiempo y muchas veces eso tenía mucho más atención que las otras cosas. También pues las texturas que usábamos, yo sé que ya hay juegos AAA usando 8K, los he visto, pero nosotros ¿qué hacíamos? Casi nunca usamos 4K, no deben haber más de 10 ejemplos en el juego, eran objetos enormes, enormes, enormes. Generalmente usábamos 2K para personajes y héroes, digo, hero props, 1024 para enemigos y sus armas, 512 para cosas en el fondo y cosas así súper mega en el fondo, 128, porque la verdad, o sea, aquí creo que ni se nota, pero pues esos libros están en esta calidad así de Play 2, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente no se nota, dicen que lo notan, pero no, no lo hacen. Porque hay muchas cosas pasando en la pantalla, la iluminación ayuda mucho, ¿no? Pero pues teníamos mucho cuidado de cuánto, pues de la densidad y también de cuánto usar. De nuevo, por ámbitos como académicos, por si les sirve esta información de referencia, para personajes usábamos TGA o targas, y para todo lo demás usábamos PNGs, props, etcétera, pues porque son menos pesados. Los targa y los PSDs son lo que suelen usarse, son muy, muy pesados. Y yo diría que la mayoría de las texturas, la textura ocupa la mayoría del peso de Knight como juego, entonces, sí. Bueno, me gustaba mucho que los artistas pudieran proponer en todo momento diferentes cosas, entonces les dimos como ciertos lineamientos de que, mira, mientras no te pases de esto, pues es dirección de arte, ¿no? Pero mientras no te pases de esto, no hay problema. Entonces haz lo que quieras. Entonces les pasamos estas imágenes que hicimos en Photoshop y de que, ¿sabes qué? Si va a ser un metálico, que no sea menos de esto porque ya parece plástico y no parece más de esto porque sea muy realista, ¿no? A la hora de texturizar en Substance Painter, les dábamos como un HDR que era de un estudio fotográfico y era muy similar a la iluminación y a los tonos de Candlelight, entonces así no se veía muy diferente de Substance. Bueno,
También les damos una guía de referencia. ¿Saben qué? O sea, en vista de que pueden improvisar. Para armaduras, chéquense cómo lo maneja For Honor. Para armas, chéquenlo cómo lo está manejando Assassin's Creed. Para la madera, chequen cómo le hacen en Remnant from the Ashes. Para todos los objetos orgánicos, Final Fantasy VII Remake es como perfecto. Y Demon Souls para arquitectura y pues metales también. Y les armábamos pues sus referencias, ¿no? Aquí con character sheets y callouts de que mira, para aquí usa este, para aquí chécate este. Y pues digo, las podían seguir o no, pero eran como diferentes referencias. Si voy muy rápido, me pueden decir por este. Bueno, hablando de materiales, para no abrumarlos, sé que hay gente que como que ve esto y es como, muchos nodos, no gracias. Usábamos los Material Instances en Unreal Engine para facilitar el trabajo de todos y para que los artistas pudieran usarlos sin tener que aprender demasiado del motor. Todas esas son instrucciones para que un material se vea como quieres ver. En Unreal usábamos Material Instances porque existían materiales maestros y todas las texturas, bueno, todos los materiales del juego se derivaban de ellos. Entonces teníamos un material maestro para todos los personajes, para todos los props, para todas las armas, para todos los enemigos, jefes, etcétera. Y ya, o sea, eran como 6 materiales maestros y todo lo demás se derivaba de ellos. Cuando creas una instancia, digamos que el Material Instance hereda todo esto. Entonces todo este como rollo se vuelve en algo bien sencillo. Se mueve esta bolita y aquí. Necesito un enemigo nuevo. Pues bueno, agarras, creas un Material Instance o lo copias y lo pegas y le cambias aquí las texturas por las texturas del material que van a usar. Si necesitas modificarlo un poquito, qué tan intensos sean ciertos valores y ya. Así no tienen que ver algo tan feo y cualquiera puede técnicamente crear materiales siempre y cuando pues sigan la nomenclatura que aquí pueden ver, Master Material de enemigos. Y pues bueno, también como el ORM, DM, M y normals. Aquí hay como ejemplos. Usaron trimming. Bueno, respondiendo a la duda del chat de si usamos trimming, se usa generalmente pues para la arquitectura generalmente o para cosas que se repiten mucho. No lo llegamos a usar, pero es algo que me hubiera gustado implementar específicamente en uno de los props hero más grandes. Pero sí, ese no llegamos a usar trimming. Pues bueno, aquí hay como un ejemplo de cómo, pues con un buen truqueo no necesitas un modelo high poly, como que puede hasta parecer que sí tenía un bake. Y pues bueno, un personaje que a muchos les gusta, a mí también, se llama el Merchant. Bueno, llegamos a la parte de animación. Mario, no sé si tú quieras darle aquí o yo le sigo. Sí, nada más para hablarles como un poquito. Hola a todos. Soy Mario. Yo trabajé en la animación de Candle Knight y también pues trabajo un poquito en otras partes como marketing, business development y así. Y pues bueno, hablándoles un poco acerca de esto, en la parte de rigging, lo que hicimos era que todos los rigs que teníamos los hicimos o sea, al principio lo hicimos en Maya LT, pero al final tuvimos muchos problemas con Maya LT, como había dicho Héctor al principio de la presentación, y fuimos cambiando poco a poco todos los rigs que teníamos a Blender. Entonces fuimos, rehaciendo varios rigs y así para que funcionaran. Y bueno, ya como en la parte un poquito técnica, todos los rigs tenían IK y FK, que son Inverse Kinematics y Forward Kinematics. IK lo usábamos más que nada para los brazos y piernas y a veces en unos casos especiales, y Forward Kinematics lo usábamos como para todo lo demás. Algunos personajes tenían 2 rigs, unos a veces tenían para cutscenes y para la parte del juego, ¿no? Habían personajes específicos que salían en diferentes cutscenes del juego y pues necesitábamos otro tipo de modelo que manejábamos diferente, ¿no? Y también en la parte de limitaciones que tuvimos cuando estábamos haciendo los personajes, primero hicimos como el modelo del personaje, ¿no? Ese se llama el Child of the Moon o The Envoy. Y lo guiamos y tuvimos como el rig ahí un tiempo, y luego al momento de animarlo hicimos como las animaciones pertinentes y todo, y luego nos dimos cuenta de que había un problema porque Unreal no te deja tener un prop
que sea, o sea, que tenga como muchos controladores. Y eso nos causó muchos problemas en la parte de animación, programación y rigging, y tuvimos que ver cómo poder truquearlo. Y al final, pues la solución que tuvimos fue para no deshacer el rig que ya teníamos, lo que decidimos es usar a dos. Básicamente, el personaje que ven ahí cuenta como dos personajes en la parte de Unreal, ¿no? Que están sincronizados para hacer las diferentes animaciones que hace este boss. Y como les decía, no nos dejaba importarlo como prop porque tenía demasiados controladores, y normalmente pues los props son de muy pocos controladores los que te permiten. El ramo tenía yo creo que más de 80 controladores, si nos pasamos un poquito, y tal vez pudimos haberlo solucionado con la parte de simulación, pero fue algo que se nos ocurrió ya después de haber hecho pues la solución que nos pareció más pertinente a nosotros, ¿no? Sí. Y en cuanto a algunas como reglas, eran más como guías, no tanto como reglas, pero era algo importante para nosotros que los personajes, como iba a ser un juego 2.5D, queríamos que la silueta de los personajes fuera como fácilmente legible para el jugador, y a veces exagerábamos mucho las poses en la parte de animación, ¿no? Para que justamente el jugador pudiera distinguir dónde estaba Candlelight en todo momento y dónde estaba los enemigos también en todo momento. Entonces hacíamos que los personajes tal vez se veían un poco raros porque no estaban como viendo completamente de lado, completamente hacia Candle, o Candle, por ejemplo, no gira el cuerpo hacia los enemigos, sino que está dando el cuerpo, lo muestra hacia el jugador. Y esto era algo que lo hicimos así para, uno, por legibilidad, y dos, para que también fuera como atractivo para el jugador, ¿no? Como que no, para que el jugador se sienta como de alguna forma parte del mundo y no tan enajenado, ¿no? Y por eso no le da como la espalda o no le da mucho como el hombro, ¿no? Siempre está intentando ver hacia la cámara. Y si hay momentos en los que cuando, por ejemplo, caminas hacia el lado izquierdo, ahí sí a veces puede dar la espalda a Candlelight al jugador, pero generalmente la progresión del juego es ir pues hacia la derecha, ¿no? Y pues aquí tiene un ejemplo de cómo se veía. También en la parte de hit stop, este es un concepto que no es nativo de los plataformeros de acción-aventura, pero se está utilizando cada vez más. Y es una acción en la que básicamente los personajes que están interactuando en combate se detienen un momento, ¿no? Entonces parece que el juego como que se traba unos segundos, pero en realidad pues se sigue procesando, ¿no? Esto es una medida que usamos para vender el impacto que tenía el jugador sobre los personajes, y los personajes, o sea, los enemigos o los bosses con el jugador. Para esta parte usamos Candlelight, tiene un hit stop que cambia dependiendo del golpe que recibe, de qué tanto le baja vida. El hit stop cambia y puede ser más largo si el impacto es mucho más fuerte, o puede ser más corto si el impacto pues es más pequeño. Pero Candlelight pegándole a los enemigos suele ser el mismo tiempo que usa. Este es un video viejo que teníamos cuando estábamos creo que este es de 2021, como a inicios de 2021. Aquí pueden ver cómo se usaba el hit stop en cada uno de los golpes que daba Candlelight. Al final eso no fue como se sentía como que se trababa mucho el juego. Entonces decidimos que el hit stop solo se implementa de parte de Candlelight cuando Candlelight pega el tercer golpe de su combo. Y también se pueden ver que las animaciones eran un poquito más lentas en ese momento y las decidimos acelerar por parte de Game Design. Y fue algo que nos costó mucho trabajo también viendo la parte de hit stop. Lo que hacíamos al principio, cuando queríamos animar a un personaje que estaba tomando daño, hacíamos como animaciones completas en las que como simulábamos de alguna forma que Candlelight les estuviera pegando, y o que Candlelight fuera también golpeado. Y esto al final no resultaba como queríamos. Se sentía como muy falso de alguna forma. Y nuestra solución para lograr
que se sienta un poquito mejor para el jugador, o sea, para el juego, fue que quitamos las animaciones y en vez de usar animaciones usamos únicamente un frame, y con el blending de Unreal lo que hacíamos era que jugábamos con el blending para que el jugador, el personaje que recibía daño volviera a su posición original, o que partiera de su posición en la que antes de recibir daño a la que recibiría daño, ¿no? Y pues así fue como lo fuimos manejando. Y aquí termina mi paréntesis. Esto ya es de Héctor. Gracias, Mario. Gracias por el guest star. Bueno, em, pues bueno, aquí me meto un poquito de producción porque es algo que nos sirvió muchísimo. La mayoría de personajes tenía 14 animaciones en promedio, incluyendo la idle, que es la pose normal, en la que está como solo chileando el personaje. Todas se animaban a 30 frames, pero teníamos un problema. Todos los enemigos nos tardaban 27 días hábiles en promedio. No era tan exacto, pero, o sea, ¿eso qué es? 27 días hábiles es un mes y medio. Bueno, un mes y una semana. Eso, teníamos alrededor de 30 enemigos. O sea, ¿cuántos meses iba a ser? ¿Cuántos podíamos meter en un año? ¿No? O sea, empieza a volverse como que, ay, ¿cómo le van a hacer? ¿No? Y pues sí, yo tenía esa duda. ¿Cómo le podemos hacer? Porque veo que tardan mucho tiempo agarrando referencias, bloqueando, pues es normal. Animación, tenían pues más tiempo, pero pues en el feedback, si no lo cachábamos a tiempo, pues regresábamos y tardaban aún más. Entonces, esto era muchísimo tiempo de animación. Entonces, ¿cómo lo cortamos? No sé si recuerdan que hace 2 diapositivas, aquí hay unas poses. Bueno, movimos un poquito al artista 2D. Esta chava nos hacía animaciones de menor calidad de detalle, o sea, 8 frames en vez de pues muchas, o sea, porque era la manita. Y la mayoría de feedback se lo llevaba a ella, pues porque ella estaba haciendo la animación. Ella tenía obviamente el conocimiento y las consideraciones de 3D. Pero ¿qué pasaba? Pues ella podía echarse 4 enemigos en un mes en 2D, porque pues era muy fácil iterar, muy rápido. Entonces ya no tenían que buscar referencias, solo tenían que adaptar la animación a 3D, poniéndole y hasta le dábamos más días de animación para que pudieran como que ponerle su estilo, o como que cada animador o animadora animaba muy diferente, ¿no? Entonces como que qué querían ponerle, qué querían cambiarle. Y pues sí, o sea, tardaban mucho menos el feedback porque ya lo habíamos aprobado en la mayoría, tal vez ahí el polish era diferente, ¿no? Entonces, además, esos sprites o animaciones 2D hasta nos servían para VFX. Entonces, la verdad, eso movió el pipeline muy bien. Nos ayudó un chorro. Entonces, pues, si tienen esa oportunidad, pues yo sí lo recomiendo. Digo, obviamente también pueden usar mockup, pero no tenemos mockup. Pero pues bueno, eso nos ayudó mucho, ¿no? Y aquí pueden ver unos ejemplos de unas frames de estas animaciones que pues recreaban los chicos tanto en animación como en VFX para los enemigos. Escenarios. Sorry, sé que hay mucha información muy rápida, pero no vamos tan lejos del final. Para antes de hablar de escenarios, colisiones súper rápido, por si alguien no tiene ni idea de nada de escenarios. Colisión es, pues bueno, básicamente lo que nos dice si podemos interactuar o chocar con un objeto o no. Hay colisiones simples, que es la imagen de la izquierda. Bueno, la primera silla de la imagen de la izquierda y la segunda silla de la derecha es las complejas. Si el jugador choca con esa silla que tiene un cubo de colisión, pues va a rebotar, obviamente, o sea, para encima. Pero si es una compleja, pues va a hacer cosas más bonitas. ¿Cuál es el problema? Que son muchísimos recursos para algo que la verdad no importa. O sea, es una silla. En un escenario nosotros teníamos alrededor de 7,000, 8,000 assets aproximadamente de manera muy conservadora y tenemos muchos niveles. Entonces, pues bueno, este es un screenshot de cómo se ve un escenario de Candle Night y es un screenshot de cómo se ven las colisiones. Solo son cajas, no hay mucha ciencia, nada más procurábamos que estuvieran bien alineadas con esto y ya. Y pues muchas veces, de hecho, el testing y el producto del level design eran pues lo que terminaban siendo las colisiones. Entonces, eso nos ayudaba muchísimo pues a optimizar y a testear. Entonces son como varios pájaros de un tiro. Construyendo niveles. Si alguien ha trabajado en world building o haciendo escenarios, creo que puede identificarse bastante bien con la imagen de Homero.
Pero cada escenario implicaba discutir funcionalidad versus practicidad. Por suerte, en Candle Knight el jugador no controla la cámara. Entonces podíamos hacer muchos truquitos que dependían ya de cada nivel. Porque, por ejemplo, Candle Knight tiene una armadura metálica. Una armadura metálica refleja cosas. Aquí en este nivel de la biblioteca está tan lejos la cámara que la verdad el jugador no se va a dar cuenta que no hay nada atrás. Que los libros están todos así achocados, así como que saliéndose. Pues porque nunca van a ir ahí. Es un plataformero 2.5D y no controla la cámara. O sea, era una sola custom collision y solo adaptaban el arte. Casi. Teníamos un método de colisión. Bueno, 2 métodos de colisiones, pero sí, Gary. En este escenario tenemos muchos personajes con objetos metálicos y Candle Knight y la cámara está muy cerca. Entonces, sí van a notar que no hay pared, entonces le pusimos una pared con una textura de muy baja calidad para que las reflexiones no salga algo raro por ahí. Otra cosa de armar escenarios que mucha gente tal vez ya sepa, se llama level streaming. Esto a mí me gusta mucho cómo funciona esta tecnología porque todos los niveles están subdivididos en un persistente que es donde guardas al jugador, a los checkpoints, etc. Luego existe otro nivel en el que hay colisiones. Sonó algo de eso. Bueno, otro nivel en el que metíamos a todos los eventos, todos los enemigos, toda programación, uno de solo iluminación, y uno de solo iluminación y uno de cada pasillo. Entonces así podían trabajar la chava que hacía escenarios, los programadores, el chavo que hacía la iluminación y Hugo yo a veces modificando colisiones al mismo tiempo sin tener que interrumpirnos ni pisarnos los talones. Y pues el level streaming, ¿qué significa? Que si el jugador está en el 1 no tiene que cargar los otros niveles y cuando te mueves al nivel 2 pues puede descargar Entonces nos servía mucho porque en Candle Knight un mismo pasillo puede estar dividido en 3 niveles diferentes y ni se nota. Fue un reto hacer que no se note. Hay veces en las que sí, como que ese famosísimo stutter de Unreal que tal vez hayan notado es justamente eso. Bueno, lo que ya expliqué. Aquí podemos ver cómo se ven los eventos en Candle Knight. No hay nada como muy innovador. Tenemos unos checkpoints, enemigos, colisiones, de nuevo cajas slidable, aquí unas cajitas que se movían. Solo la geometría del fondo. Esto ni siquiera está terminado, pero pues como no se va a ver porque lo tapa aquí paredes, pues no importa. Solo la iluminación, partículas, ventanas falsas. No teníamos ventanas, eran planos que proyectaban ventanas. Y pues bueno, así se ve ensamblado. Y cuando realmente la perspectiva del jugador va a ser algo así. Entonces, ni notan todo que esto realmente tardaba varios meses en ensamblarse, de 5 a 6 meses. Era un proceso muy tardado, pero pues porque sí éramos bastante meticulosos y a veces teníamos que ser muy selectivos donde podíamos optimizar y donde no. Programación, ya vamos terminando, se los prometo. Bueno, este es el State Machine de Candle Knight. Si alguien no sabe qué es el State Machine, es todas las acciones posibles que puede tener. Curiosamente, extrañamente, fue de las primeras cosas que salió del desarrollo y se mantuvo casi intacto. Podemos ver todas las transiciones de que, puede hacerlo simultáneo, qué acción detiene a qué acción y qué acción no, o sea, tiene preferencia sobre otra. Uno de los truquitos que usábamos es muy común en todos los plataformeros, es el Coyote Time, que significa que si el jugador se sale de la plataforma, puede todavía apretar el botón, aunque ya no está ahí, solo por unos cuantos fotogramas. En el tercer tutorial de Candle Knight, jugamos mucho con eso. Los que le agarran la onda, los que ya tienen experiencia, tal vez ni siquiera lo noten, pero los nuevos slots que van a empezar como a entender cómo saltar. Entonces, pues, el tercer tutorial de Candle Knight es más fácil si usas el Coyote Time. No les voy a aburrir con números. Teníamos un salto, el salto de Candle Knight. La meta de nuestro lead programmer era alejarnos lo más posible del salto normal. De hecho, esto lo discutió un poquito con Mario de Amano Games y con Rod de Navegante. Ideas de cómo mejorar. Originalmente era muy explosivo y difícil de controlar. Lo cambiamos a que entre más tiempo, aquí podemos la X, aprieta el botón, más alto llega el jugador. Y es un impulso constante que modifica el valor interno de la gravedad de Candle Knight aquí en Y. Entre paredes, ¿cómo funciona? Candle Knight tiene wall jump, como muchos juegos plataformeros, pero nos inspiramos mucho en Mega Man Zero.
En Mega Man Zero, perdón, en Cat Knight, cuando saltas, te pegas por unos fotogramas un poquito a la pared y luego empiezas a deslizarte hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? No le afecta la gravedad a Cat Knight y después de cierto tiempo la gravedad empieza a afectar de nuevo. Entonces va bajando lentamente, gradualmente hasta que se va a caer si no saltas de nuevo. Una de las metas también que había era que el jugador pudiera no solo saltar al lado opuesto como suele ser, sino que también pudiera saltar arriba. Esa era una referencia de hecho de Hollow Knight y fue de las pocas referencias que usamos de Hollow Knight. La principal feature del juego que nos tomó 3 años desarrollar y perfeccionar y aún así creo que pudimos haberle metido un poquito más de polish es la transición de 3D a 2D. Cat Knight se puede meter a cuadros en el castillo y pues el modelo 3D se vuelve 2D. Lo que se suele hacer solo son sprites 2D, pero nosotros era muy iterativo. Cat Knight la verdad cambiaba mucho, o sea, las animaciones, la velocidad. Entonces, ¿cómo se nos ocurrió arreglarlo? Pues tomamos mucha inspiración de las cámaras de seguridad. ¿Qué pasa? Cuando Cat Knight interactúa con un cuadro, se envía a un cuarto oscuro con colisiones y una cámara está grabando a Candle Knight como una cámara de seguridad. Lo que está viendo el jugador en el cuadro es como si fuera una tele reproduciendo a Candle Knight y la está proyectando sobre una textura que armaron a manita nuestros artistas 2D. Tener estas cámaras implica que haya 2 Candle Knights, entonces no. Por eso hay una transición en la que Candle Knight como que se desvanece para distraer con VFX a la gente en lo que pasa eso, porque la performance pues, le pega muy duro cuando está haciendo esa transición. Aquí podemos ver un cuadro, cómo se ve. O sea, como que queríamos mucho que la cámara se mantuviera en 3D mientras haces esto, pero realmente los cuadros se ven así, detrás de escenas. Son puras colisiones, respawns si chocas con algo. Y ya, era un proceso súper tardado, súper minucioso. Me hubiera gustado tener más tiempo, que tuviéramos más tiempo pues para polishar la verdad, pero pues fue como logramos hacer con proyecciones de texturas que han de pasar de 3D a 2D técnicamente y no tener que estar modificando sprites 2D. Optimización ya es el penúltimo departamento. Para hablar de optimización, vamos a checar un poquito del nivel de detalle o LODs. Si alguien no sabe qué es, significa que depende de qué tan cerca o lejos esté de la cámara o qué porcentaje representa de la cámara un objeto, la calidad que va a tener. Si el jugador está más lejos, podemos reducirlo. Obviamente esto ya es demasiado, pero era para que si alguien nunca lo había visto. Aquí podemos ver un candelabro de Candle Knight. La verdad es muy difícil notar diferencias, a menos que tengan muy buen ojo o se noten o no, presten mucha atención en las curvaturas. Realmente tiene 44% de polígonos y tiene pues todos los polígonos. Para Cat Knight, usualmente casi todos los props, si no es que todos tenían LODs o nivel de detalle, eran alrededor de 3 o 4. Generalmente 3 era suficiente, pero a veces necesitábamos 4. O sea, 4 versiones de un mismo modelo. Otro truco que usábamos para optimizar y de los que más nos ayudó se llama instancias. Para explicar instancias, me meto rapidísimo a algo también de programación. Draw calls es cuando metes un objeto y lo ve la cámara, lo tiene que renderizar. O sea, los draw calls son instrucciones para que el GPU lo pueda renderizar. Cuando tenemos un objeto muchas veces, pues obviamente el motor no entiende eso. Para el motor, 5 objetos, aunque sean iguales, son 5 objetos. Pero las instancias le dicen, no, estos 5 objetos de hecho son un solo objeto. Bueno, 1.5, ¿no? O sea, como que 1. Algo. Y con las instancias lográbamos optimizar assets repetidos, como pues todos los techos que eran patches o planos de las paredes, etcétera, con muchas instancias. Aquí hay un ejemplo. Estos son 200 diferentes rombitos y 200 diferentes rombitos generan 569 draw calls o instrucciones para el GPU. Cuando usamos instancias, si instanciamos todos esos 200 objetos, pues solo generamos 143 draw calls. O sea, es como les dije, como un porcentaje mucho menor, un quinto casi de lo que serían si no fueran instancias. Les recomiendo mucho que usen esas instancias, obviamente con cuidado. Al instanciar un objeto, reducíamos muchísimo las draw calls y el peso a las tarjetas gráficas y pues por eso puede el juego correr en Steam Deck. Pero una de las cosas malas es que si instancian todo, pues digamos que si instanciaron hay muchos jarrones en todo el nivel y todos son una sola instancia.
cuando sale un solo jarrón, está rendereando los 200 jarrones al mismo tiempo. Entonces, úsenlo con moderación y hagan muchos como clusters de instancias. Intel tiene documentación buenísima al respecto y ahí pues puse el link si lo necesitan. Nos hubiera gustado mucho saber eso desde el principio, pero pues lo aprendimos en la marcha. Sobre todo trabajando un poquito con Intel. Usábamos mucho frustrum o oclusión selectiva. ¿Qué significa? Si ven esta imagen, el 2 es como el rango de lo que está dentro de la cámara. ¿Qué significa? Que si estás dentro de este rango lo va a renderear, si no, no. La verdad fue de lo más útil. Nos llegó a dar hasta como 10 frames, que es muchísimo en optimización, ganarle 10 frames así de la nada. Obviamente teníamos que tener mucho cuidado con los pivotes de las cosas, pero es un tip. Algo que tiene Unreal muy padre es render distance, que significa que es como casi LODs. Entre más lejos estás, la luz pues no se puede renderizar incluso. Entonces teníamos un trigger sencillo para que si cada entra en el rango de las luces se vayan prendiendo y si cada no está en las luces se van apagando. Tiene como una atenuación, entonces no es tan brusco y los rangos son grandes. Aquí podemos ver esta imagen. Aquí la luz está prendida y cuando alejo la cámara ya está apagada. Entonces, sigue la luz ahí, pero pues cuando regresemos a jugar, pues se va a prender otra vez. ¿Eso o está dentro de los procesos de Unreal o dónde está? Todo esto es en Unreal. No usamos otro software para optimización. Todo está en el mero Unreal. Bueno, las instancias eran un plugin, pero creo que ya en el 5 son parte de Unreal. QA es el último departamento. Y de nuevo, los nombres de las canciones no son random. Fue todo un proceso. Objetivamente fue el departamento más problemático en el desarrollo. Muchos amigos y amigas que teníamos, yo te ayudo a hacer QA tester, me gustan los juegos, te puedo ayudar. Pero luego descubren que QA testing no es jugar juegos por diversión y no, es como, bueno, no, creo que ya mejor no. Entonces eso era muy, muy, muy común. Y pues bueno, realmente escoger QA testers buenos es difícil, la verdad. Hasta yo lo subestimé, que ya tenía una impresión de como que qué difícil sería. Fue muy difícil. Una de nuestras soluciones fue empoderar a alguien que ya era QA o que había sido QA antes como lead QA tester. ¿Eso qué significaba? Que pues me ayudaba a organizar a la gente y ayudaba a clasificar bugs para que entonces yo llegara y es como que, ok, ¿cómo están clasificados? ¿Cuáles son las prioridades? Vamos a dividirlo, vamos a organizar esto. Sí, como dice Jessica, QA es lo que todos creen que es el trabajo de sueño hasta que te toca una hora de QA testing y saltar contra la pared 10 veces y te das cuenta que no está tan bonito. Pero digo, mis respetos a los QA testers, sobre todo los que se dedican a eso, es mucha perseverancia y llegamos a tener nuestro lead QA tester y 2 QA testers particularmente muy buenos que sí lograban entender los problemas bien. Pero bueno, empoderar a personas creo que siempre es la mejor solución en vez de como seguir contratando si tienes como un hueco en particular. Esto lo motivó y le continuó a esforzarse y apoyarnos y hasta incluso sugerir cómo resolver ciertos problemas. Y eso nos ayudó muchísimo. Las prioridades que usábamos, pues bueno, como todos, no teníamos, pues cuando iba a salir el juego teníamos que hacer ediciones de que, ¿sabes qué? Sabemos que esto pasa, pero no hay tiempo. O sea, solamente no tenemos las personas para arreglarlo. Ni modo, esto se va a tener que guardar para el patch del día 1. Sin embargo, gracias, la verdad, el juego originalmente iba a salir en abril. Empujamos la release date un mes. Y el juego ya estaba medio listo en marzo, al menos como listo para Gold, pero no lo anunciamos ni nada. Entonces, la verdad, sí fue un poquito menos caótico de lo que suele ser el release. Por eso estábamos un poquito más tranquilos en cuanto a bugs. Pero bueno, aún así habían demasiados bugs que arreglar. Gracias a que Trello y Jira son de la misma compañía, tienen mucha sinergia y eso nos ayudó muchísimo, muchísimo, sobre todo en esta parte. Además de que clasificamos los bugs como casi todos los estudios en los que pues, he trabajado, o sea, P0, P1, P2, P3, algunos usan letras, está bien, pero pues bueno, crítico, rompe el juego, alta importancia, afecta mucho, mediana importancia, hay que hacerlo cuando tengamos tiempo, P3 probablemente va a salir el juego con este error. Como no teníamos, como Jira es un poquito caro y un poquito caro es no es suficientemente una expresión buena para decir que está muy caro Jira.
Teníamos que usar Trello porque era la versión, pues era gratis, para categorizar todos los bugs. Teníamos las reglas que tenían que seguir, los bugs que reportaban. Una vez que ya estaban clasificados, los movíamos a, ok, esto tenemos planeado atacar este sprint, ya lo están trabajando los programadores, está terminado, no lo pudimos reproducir de plano, o sabes que esto no es un bug, es un feature. Bueno, estos loguitos que ven aquí está conectado a Jira. Fue nuestro workaround así súper mega scrappy indie. Ok, tenemos aquí mucha información en un inglés dubioso. Bueno, suficiente para crear un issue. En Jira lo reportamos como bug. Tomamos esto para el título. Es un P0. Y pues bueno, ya pueden hacerle referencia o entrar directo al Trello para checar el ticket los programadores. Y eso concluye el deep dive. Sorry por el speedrun de tantas cosas, pero lo logré hacer en 1 hora, que era el tiempo que teníamos. Y ahí está un screenshot del sprint de cuando salió el juego, cuando al fin lo pude cerrar. Pues bueno, muchas gracias. Y pues supongo que no sé si este es el espacio para dudas o cómo funciona, pero muchas gracias por prestar atención. Y pues sí, si tienen dudas, porfa, nos pueden comentar. Espero no haya sido muy abrumador o muy básica la información. Efectivamente tenemos preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta que hacer directamente, porque veo que aparece aquí en el chat. Entonces no sé si alguien quiera animarse a decirlas o leemos las del chat directamente. Hola, hola. ¿Me escuchó? Hola, Steve. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la plática. Yo tengo una pregunta según tengo entendido, ustedes tuvieron la experiencia de trabajar con G-Round, ¿no? Para testing. ¿Nos puedes platicar un poquito, pues, qué tal fue esa experiencia? ¿Qué tanto les ayudó? ¿Qué tanta diferencia hubo en cuanto a G-Round respecto a pues el esfuerzo que hicieron interno? ¿Nos puedes comentar, por favor? Ya. Ok, sí, sí te puedo platicar. De hecho, igual, no sé si sigue Hugo por aquí. Hugo fue el director creativo y game designer. Tal vez pueda igual apoyar un poco, pero así como rápido, mi punto de vista de eso es, G-Round fue bastante útil para darnos una idea general del juego, y de ahí fuimos, de hecho, hasta como teníamos nuestros forecasts de cuánto creíamos que iba a sacar en Steam y todas esas cosas. Y G-Round nos ayudó mucho a esa impresión como general, además de que estaba muy bien detallado todo el breakdown de, ok, mucha gente lo jugó de esta parte, mucha gente se quejó de esto, entonces la verdad fue muy, muy útil, pero el esfuerzo interno era como menos general. Sí, tenía muchas estadísticas y algo particularmente útil es que además de que te podían dejar como reseñas generales, también al final G-Round te decía, oye, ¿nos podrías dar como que 10 preguntas para hacerle a los testers que jugaron tu juego? Entonces allá nosotros pudimos hablar cosas mucho más específicas de hey, ¿cómo sentiste los controles? ¿O qué te pareció el level design? ¿Te pareció en alguna parte? Podrían ser como muy extensas incluso para cubrir varios tópicos y sí, nos llegaron como 200 respuestas, o sea, por cada pregunta. Era un montón de información que al final sí nos ayudó bastante. Creo que cubría nada más con el inicio del juego, pero como dijo Héctor, nos dio una idea bastante general de lo que la gente estaba pensando. Sí, nada más para agregar, como herramienta de playtesting sí fue bastante útil para nosotros, nos dio muy buen feedback, mucho contenido de gente jugándolo y reacciones de ellos. Vimos muchos bugs que nos ayudaron, o sea, de cierta forma nos ayudó para saber, ok, esto es lo que hizo esta persona, podemos replicarlo de cierta forma y arreglarlo, ¿no? O sea, fue una herramienta como bastante poderosa en ese sentido. Si tienen la oportunidad de acercarse a ellos, yo les recomendaría que sí lo hicieran, porque para nosotros sí fue información valiosa. Sé que el servicio, sé que tiene costo el servicio, pero a lo mejor pueden acercarse con ellos y les dan como ahí un tipo de deal, ¿no? Nada más es como platicar, somos indie, somos de México, no tenemos tanto varo. y
son muy abiertos, ¿no? Siempre fueron como muy comunicativos con nosotros. Siempre como que nos mantenían informados, que se necesitaba. Estaba, la verdad, muy, muy, muy contentos con la experiencia que tuvimos con ellos. Sí, Una pregunta sobre lo mismo. ¿En G-Round probaron un demo o la versión beta o completa del juego? No, fue como bastante curado, de que agarramos como, si no mal recuerdo, las primeras 3 áreas del juego con 2 voces, que eran en parte las que, bueno, no, también creo que luego se saltaba a otra más adelante. Básicamente como que handpiqueamos el inicio por el tutorial, que nos parecía importante que lo tuvieran, y las partes que sentíamos que necesitaban más trabajo, específicamente para conseguir feedback en ellas. Entonces hicimos un build pues muy específico para G-Round. Gracias. Vale, gracias. ¿Vos tenés una duda? Sí, gracias. Gracias por la plática, estuvo muy buena. Felicidades por el juego y por todo el desarrollo. ¿Cuál fue la razón principal por la que decidieron implementar su juego con Unreal en lugar de con Unity? O sea, no es para generar polémica ni nada, sino simplemente la mayoría de nosotros usamos Unity. ¿Por qué ustedes quisieron moverse para allá? ¿Es por un tema de look? ¿Es por un tema de que ya sabían Unreal? ¿Es por un tema de que como no hay juegos hechos en Unity, pues vamos a, en Unreal vamos a tratar de usar esa tecnología y diferenciarnos un poco? ¿Cuál fue la motivación que ustedes tuvieron detrás para hacer ese cambio? Claro, Gracias. es una muy buena pregunta. Pues la verdad, creo que es una mezcla de muchas cosas. Primero que nada, las herramientas de Unreal ya tenemos un poquito de experiencia usándolas. Y se nos hacía muy, 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 muy fácil, la verdad, de implementar. La verdad, sentíamos que muchas veces le metían como que hasta miedo de que no, pues es que, Unreal. Pero la verdad, de hecho, era súper, hiper, mega accesible. Los artistas podían implementar cosas y modificar cosas súper fácil. Además de que pues recibimos apoyo de Epic Games una vez que pues, se los presentamos el juego. Entonces, la verdad fueron muchísimas razones, pero lo resumiría a que teníamos experiencia previa usando Unreal, nos sentíamos cómodos usando Unreal, y en particular siento que el sistema de iluminación de Unreal es muy, muy robusto y solo se ha vuelto más robusto cada vez. Obviamente, pues por razones de tiempo no nos pasamos al Unreal 5, pero aún así, pues mucha de la magia de la iluminación no era posible pues por Unreal. Espero que se haya resuelto tu duda. Creo que hay preguntas en el chat, Héctor. Ok, gracias. ¿Cómo fue su camino con Epic Games? Se ganaron un Mega Grant. Pues la verdad, Epic Games lo ha tratado súper, hiper, mega bien. Ya es un poquito más como, pues supongo que fuera del deep dive, ¿no? Pero la verdad, han sido súper amables, súper buenos con nosotros. Nos han dado muchísimo apoyo, en general, o sea, en social media. Nos han llevado a eventos como pues GDC este año, el Cretaverso el año pasado, en su mero booth. Entonces la verdad ha estado muy padre. Además de que pues los tenemos a la mano por si tenemos algún problema de que, oye, ¿sabes qué? Tenemos muchísimos problemas con el SDK del Epic Store, nos pueden ayudar y nos responden y nos ayudan. Entonces la verdad me gusta muchísimo cómo ha sido nuestra relación con Epic Games. Diría que de hecho el Mega Grant fue como pues el inicio de la relación, más allá de como que lo más importante de la relación. Es igual agregando a lo mismo, ¿no? O sea, el camino, o sea, los pasos que hicimos fue básicamente aplicamos al Mega Grant y eso fue creo que en el 2021, me parece. Uh-huh. Y ganamos, o sea, pasó un buen rato, o sea, fueron como 6 o 7 meses. Y de repente nos dijeron, oigan, ganaron, qué chido. Y
y pues desde entonces hemos tenido como un buen contacto con ellos, ¿no? Conocimos a Cristian Andrade, que ahorita ya no está trabajando en Epic, pero siempre fue como muy, ¿cómo decirlo? Muy welcoming con nosotros. Siempre estaba a la mano, teníamos como cualquier duda. Él nos invitó a ir al Querétaverse, por ejemplo, digo, entre otras cosas, ¿no? Y pues siempre han estado a la mano porque pues están mucho de la parte de ayudar a los desarrolladores a que pues puedan terminar sus proyectos y puedan lanzarlos, ¿no? Y si tienen el como el que están hechos con Unreal, pues eso es al final lo que les interesa, ¿no? Y sí, han sido, pues, como decía Héctor, muy buena onda con nosotros, muy generosos. Parte del Mega era antiguo la invitación a diferentes eventos y siempre como que nos tienen en cuenta y tenemos buena relación con los chavos que están allá adentro en Epic. Igual Sí. vi que dejaron una pregunta de parte de Alberto. De Alberto, sí, cierto. Sorry, Gary, solo que sí la dejo antes, la acabo de ver. En cuanto a Unreal Insight, pues bueno, la verdad, pues yo soy el productor, entonces como que no me metí tanto pues a eso, pero sí entiendo que usaban el Insight, sobre todo para... Ahí fue cuando nos dimos cuenta que nos estábamos ahorrando unas 10 frames más o menos solo con el truquito ese de Frustrum, y además de todo lo que usábamos, creo que así lo usaban los programadores mucho como referencia, el Unreal Insights, para ver cómo iba mejorando la performance, porque definitivamente la optimización fue algo que se empezó a implementar yo creo que en buen tiempo, pero hasta pudo haberse implementado desde antes. Ahora sí, Gary, creo que ibas a decir algo, perdón. No, pues realmente, no sé si me escucho. ¿Me escucho? Sí, sí. No, pues solo felicitarlos, la verdad. Yo soy de Quintana Roo, de hecho, entonces Nice. el ver que haya juegos ya en la península y que estén usando Unreal, porque pues todos pensamos que tenemos que ir como a la CDMX para aprender cosas así, porque aquí está la industria y todo. O sea, felicitarlos porque pues a sacarlo en Unreal y ganar su Mega Grant, pues está cañón. Entonces, pues felicitarlos, nada más era eso, y gracias por contestar todas mis preguntas así súper piquis de Unreal, pero muchas felicidades, chavos. Muchas gracias, Gary. Gracias. Ah, No, gracias. o sea, mucho de esta presentación pues era eso, ¿no? O sea, como hasta un poco pues con el contexto de que sé que varios aquí pues, se mueven mejor en Unity, pues bueno, platicarles cómo fue nuestro proceso en Unreal. No sé si les sirva de referencia o algo, pero pues ojalá puedan aprender, o si ya sabían algo, pues pero no, al menos no haberlos aburrido. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Bueno, pues si no, les damos muchísimas gracias.